Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Federico Filippini. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Federico Filippini. Federico, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Willy? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Y la clásica pregunta inicial en estos capítulos de Shot Financiero pasa por ¿cuándo te surgió la vocación por la economía? Mira, me parece que te tengo que dar un poquito de contexto para responderte bien la pregunta. Más que nada buscando tal vez que esta respuesta le resuene a alguien que está tomando una decisión similar. Yo vengo de Tandil, una casa donde mis dos padres eran egresados universitarios, ingenieros, y desde chico toda mi familia, mis abuelos y demás, había un mandato muy grande que había que estudiar. Había que estudiar una carrera universitaria formal. Entonces, tal vez desde chico yo comenzaba a pensar a ver qué quería estudiar, preguntándome a ver dónde iba a seguir ese camino. Después siempre me gustó o tuve una afinidad por las matemáticas. Claro. Participé de muchas olimpiadas matemáticas y en particular me parece que lo que más me gustaba de eso es que me resultaba entretenido, divertido. Me gustaba pasar tiempo resolviendo esos problemas y sobre todo esa mentalidad, ¿viste? De ir cambiando un problema a otro problema. Me entretenía mucho. Entonces sabía que iba a hacer algo relacionado con eso. ¿A qué secundario fuiste, Federico? Fui al Colegio San José de Tandil. Mirá qué bien. Y igual, obviamente, con padres ingenieros, Federico, la matemática tenía que estar ahí en las venas, corriendo por las venas también. Sí. Y entonces sabía que tenía como 3 carreras en mente. Ingeniería, por obvias razones, programación, que era una carrera que se estudiaba en Tandil. Tandil, hoy todos saben que es un polo tecnológico donde la universidad ha sido fundamental para eso. Pero yo la verdad que quería un poco irme de Tandil, quería buscar otra cosa, así que medio la descarté un poco por esa razón. Y después está economía. Yo tengo un hermano 2 años mayor que ya estaba estudiando en San Andrés economía. Tengo un tío también mayor que estudió la carrera de economía y el tío estaba trabajando, cuando yo estaba en 4º año más o menos, estaba trabajando en McKinsey. Y muy amablemente mi tío Mariano me hizo una entrevista con 2 personas que trabajaban en McKinsey, que era un ingeniero y un economista empresarial de Itela. Y ahí medio como que se me torció hacia la economía y bueno, así fue como arranqué, pero sin saber qué hacía un economista. De Tandil para mí no tenía muy claro qué iba a terminar haciendo. ¿Y por qué elegiste la Itela? Bueno, vengo de Tandil, yo sabía que tenía que venir a pedir una beca. Claro. Que si iba a ir a un colegio, una universidad privada, iba a tener que venir a pedir una beca. Y de hecho rendí en San Andrés, en Ditela, en el SEMA, en la UADE y por la duda me escribí en la UBA. Si tenías el plan B. El plan C. Y bueno, rendí en las universidades, me dieron beca en esas universidades. Mi hermano estaba estudiando en San Andrés y no sé, por distintas razones, un poco familiares y demás, terminé en Ditela y la verdad que yo, en retrospectiva, súper agradecido de esa experiencia. Para mí Ditela fue un lugar muy especial. ¿Qué profesores recordás de la Ditela, Federico? Bueno, muchos de los que vos entrevistaste.
Guidotti, Un fuera de serie, Nicolini. Guidotti, ¿no? ¿Cómo era Guidotti dando clases? Sí, no. Personas que te abren la cabeza, que te llevan a pensar por fuera de los modelos, que todo el tiempo te challengean. Yo en particular la materia de Guidotti, que es moneda y bancos, la tuve en el último año y yo ya estaba trabajando con Miguel Kigel en ese momento. Así que me quedaba después de clase para conversar de las LEVAX y de toda la política monetaria. Así que sí, apasionante, pero muchísimos profesores que tuve en el grado. Me mencionabas Nicolini, ¿quién más te llamó la atención? Bueno, Nicolini nos dio, a mí Nicolini me enseñó micro, tópico de micro, lo tuve a Daniel Heyman en Economía 1, así que él, que es algo poco... Sí, habitual. Es algo atípico. Sí, en general Daniel te da la última materia de macro. Pero bueno, la materia de Heyman fue una cosa que nos enseñaba teoría de juego, nos enseñaba todo, ¿viste? Un pantallazo impresionante. Martín Solá, y una materia que a mí me marcó mucho fue teoría de juegos, o en particular organización industrial, que nos daba Leandro Arosamena, que nada, otro fuera de serie. Mirá qué bueno. Te recibís y ¿qué decidís hacer? Bueno, algo nos contabas recién que ya estabas trabajando con Miguel Kigel en Econviews. Sí, yo creo que mi carrera de grado fue un poquito atípica porque nada, en el verano, yo a partir del verano tercer año, o cuando termino tercer año, comienzo a trabajar como pasante en Econviews, en la consultora de Miguel Kigel, y eso me abrió como un montón de cosas. Comencé a aplicar un montón de instrumentos, econometría, pues muy, muy interesante. Y con eso yo ya como comencé a direccionar un poco mejor hacia dónde quería ir. Y ese hacia dónde quería ir tenía dos cosas. Por un lado tenía un poco más de macro, que hasta ese momento por ahí a mí me llamaba mucho la atención teoría de juegos y demás, más lo micro, pero con Miguel nada, me abrió el mundo macro. Y después, mirándolo a Miguel, decía, che, yo si quiero ser como Miguel, ¿qué tengo que hacer? Y Miguel se había ido a hacer un doctorado. Entonces, como de algún modo me marcó el camino de ese que hay que seguir estudiando para llegar a esos lugares. Claro, Miguel hizo Columbia. Exactamente, exactamente. En la época que te diría que estudió tal vez Andy Neumeyer y nada, y hubo un grupo de estudiantes bastante importante yéndose a Columbia en ese momento. Claro, claro. Vos terminás la DITELA aproximadamente, la carrera de grado, en 2005. ¿Y cómo surge la posibilidad de ir a estudiar afuera? ¿Cómo fue el proceso? Y de hecho, terminás en New York University, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la aplicación? ¿Cómo fue el fondeo? En DITELA hay un camino bastante claro de qué es lo que hay que hacer para seguir estudiando. Si uno quiere ir a hacer el doctorado eventualmente, es tanta la gimnasia y los procesos que tienen los profesores, los estudiantes y demás, que es bastante fácil de seguir ese sendero. Entonces uno termina el grado, la licenciatura, y te metes en la maestría. Y yo comencé a hacer curso de la maestría, donde tuve otros profesores como Juan Dubra, que es un profesor uruguayo también que me ayudó muchísimo y que lo respeto infinitamente, Claudio Irigoyen. Y ahí lo que hay que hacer es, que obviamente que te vaya bien en los cursos y comenzar a trabajar en las cartas de recomendación y demás. Y yo seguía trabajando en Econviews hasta que llega un momento y le digo a Miguel, bueno, me quiero estudiar en serio, así que tengo que ponerme las pilas con la maestría, porque típicamente esas cartas se las escriben al mejor o a los mejores de cada una de las clases. Entonces un poco me concentré en esos cursos para que me vaya bien, y después le terminé pidiendo cartas a varios de los profesores que te mencionaba antes y para hacer la aplicación. Y ahí de vuelta como hago una pequeña digresión del sendero ese que te marca DITELA, porque yo
en el grado, durante mi carrera de grado, conozco a mi novia en ese momento, que era una compañera mía de economía. A ella también comienza una carrera muy linda y le surge la oportunidad de ir a trabajar a Washington, al BID. Y yo le digo a Miguel, che, ¿no me ayudás? Quiero ir a trabajar, quiero irme a Washington mientras preparo las aplicaciones. Y ahí Miguel me da una mano y termino trabajando en el Banco Mundial con Eduardo Levi Yeyati, mientras preparaba las aplicaciones y demás. Así que pasó un año Qué bueno de vuelta eso. a trabajar, que es de vuelta algo que no es tan típico para los que hoy se van a estudiar afuera. Es mucho más lo académico, y yo como de a poco me iba corriendo más a cosas prácticas, a macro aplicada, la llamaría, y nada, fue una experiencia también buenísima, ya haciendo un poco lo que hacía en Econviews, pero mirando todo Latinoamérica. Y ahí trabajé con Eduardo, con Augusto de la Torre, con un montón de economistas, y me tocó justo en ese periodo la crisis de 2007-2008 de Estados Unidos, así que fue un momento súper interesante. ¿Cómo la viviste ahí entonces, esa crisis histórica desde el Banco Mundial? Obviamente un sacudón para todo el mundo. Bueno, yo estaba en la oficina del economista jefe de América Latina. Y ahí decíamos, che, esta vez no fue culpa nuestra. Esta vez no nos miren a nosotros. Esta vez, y gran parte de lo que tratábamos de explicar es que en los principios de 2000, se había armado un sistema inmunológico macro que permitía que esa crisis, o sea, se contagie, pero no como si hubiera contagiado o tuviera tenido un impacto, no sé, durante los 90, donde la vulnerabilidad de estas economías era muchísimo más grande. Claro, claro. Y bueno, pero obviamente fue un sacudón con después la rápida acción de Bernanke, ¿no? Digamos, hacer el control de daños una vez que se produjo la crisis. Sí, lo primero era entender qué había pasado. Claro. Porque estaban todos los mortgage-backed securities, todo lo que los trenches que se habían metido dentro de un activo financiero muy bien calificado, cosas que tal vez no tenían el mismo rating, o sea, crédito que era más riesgoso. Lo primero fue entender qué había pasado, y después tratar de entender cómo iba a impactar la suba de tasas o incluso cómo iba a impactar la caída de una economía como Estados Unidos sobre el resto de las economías de Latinoamérica. No, las preguntas eran sumamente interesantes, y fue un momento que después, incluso desde la academia, generó un nuevo interés por la macro. Porque la macro venía como, la macro internacional o la macro pura, venía medio como en decaída, poco interesante, no había inflaciones que estudiar, no había crisis, es como que todo más o menos había ordenado, y esta crisis como que le da una vuelta de tuerca súper interesante. Federico, ¿y cómo fue? Bueno, en 2008 finalmente ingresás en NYU. ¿Cómo fue la elección y sobre todo el fondeo para la carrera? Habida cuenta de que hay muchos chicos que están escuchando el podcast y por ahí les interese tu experiencia. Bueno, el proceso de aplicación es bastante, por lo menos en el momento en el cual yo apliqué, es bastante conversado con los profesores y los compañeros. No digo que hay una coordinación, pero sí un diálogo franco, donde los profes te acompañan en ese proceso. Entonces uno no aplica a una universidad cualquiera, uno aplica sabiendo que los profes están de backup, te están apoyando para ese proceso. Yo terminé aplicando, no sé, como a 10 universidades. Entré en algunas de la costa oeste, en algunas del centro, en UPenn y demás. Pero para mí la elección en ese momento, en términos de geografía, era importante. Yo me había casado, o me estaba por casar ya para ese momento. Mi esposa seguía trabajando en Washington, entonces quería estar cerca. Claro. Y NYU era un lugar donde tenían excelente macro y excelente
llamémoslo teoría de juegos. Tenían esa combinación de los dos intereses que siempre me habían resultado, me habían atraído. Entonces, nada, y era una ciudad excelente, nada, ¿Y el fondeo? ¿Y el fondeo cómo fue? NYU es una universidad particular porque debe ser de las que más aplicaciones recibe, pero también de las que menos aceptan en ese ratio. Entonces, a los que aceptan le termina dando fondeo la universidad. Y ese fue mi caso. Nos dio fondeo. Los primeros años te da ayuda también para el housing, porque obviamente Nueva York es muy caro. Y después uno puede dar algunas clases y la verdad que en términos financieros la propuesta que me habían hecho era espectacular. Con el dinero que me daban me alcanzaba para vivir, para tal vez viajar una vez a Argentina. Qué bueno. Y ya adentro de NYU, Federico, ¿te costó? ¿Venías bien ejercitado de la DITELA? ¿Cómo fueron los primeros años ahí? Mira, en términos de preparación, la preparación de DITELA es muy buena, aunque obviamente donde uno está es en una de las universidades más exigentes del mundo, o sea que termina siendo un desafío. Pero yo me gustaría remarcar de esa experiencia, por lo menos una cosa que fue en la charla de orientación, el primer día que llegamos, que estábamos, yo si mal no recuerdo, éramos 17 los que íbamos a ingresar, chicos de todos lados. Y viene el dean de la facultad, viene un par de profesores que eran monstruos académicos, y nos terminan diciendo, miren chicos, acá ustedes van a aprender mucho, se van a llevar cosas muy, muy valiosas, pero lo más valioso que se van a llevar de acá son sus compañeros. Y nada, y eso a mí me quedó. Tratar de, generar grupos, esa idea de que nada, el que está al lado tuyo típicamente va a querer colaborar con vos, para mí fue un mensaje muy, muy bueno. Qué bueno eso, ¿eh? La verdad que es bueno, porque normalmente en muchos casos se los ve como competidores al de al lado. Sí, por eso me parece que remarcar esa idea. Y te digo, años después de que me gradúo, cuando, bueno, tal vez estoy saltando un poco en el tiempo, pero termino trabajando para el gobierno, voy a unas reuniones con el fondo y los que se sentaban del otro lado de la mesa eran varios compañeros míos. Así que qué genial, mirá lo que son las vueltas, ¿no? Mirá lo que son las vueltas, Federico. Es literal esto de que lo más valioso que te llevas son tus compañeros. Y Federico, entre los profesores de NYU, ¿no estaba Sargent? Sí. ¿Tuviste clase con él? Tuve clase con él y la anécdota que te puedo contar sobre eso es, creo que fue la primera clase, nos da un modelo que no era muy complejo, pero tenía un twist, ¿viste? Como algo que era distinto de lo que yo había visto en la DITELA. Entonces al final de la clase me acerco y mi pregunta era, ¿pero por qué lo hiciste así? O sea, ¿por qué elegiste hacerlo con ese twist? Y me mira y me dice, vos sabés la respuesta. Y por algo yo había ido, o sea, evidentemente no sabía bien la respuesta, pero lo que me quiso decir, que también se refleja en las clases, me dijo, si vos lo pensás por suficiente tiempo, lo vas a sacar, y es eso lo que te motiva Sargent en las clases. Es como... ¡Qué genio! Lo llamaría un método socrático. Él hace una pregunta y trata de que vos la respondas y no darte la respuesta. O por lo menos vos vas a dar una respuesta y después te explica algo. Pero quiere que vos pienses, que vos la trates de sacar. Qué genial. ¿Y todas las clases, qué materia te daba? Nos dio varias, tuve la suerte de tener varias materias de macro. Una de las materias de macro, con él, una de las materias de macro, trataba de los temas que él está, o algunos de los temas que él está trabajando actualmente, que no es por lo que le dieron el Nobel, pero a mí me voló la cabeza, que es algo bastante técnico, que es como aplicar teoría de control sobre los modelos económicos. Y parte de un supuesto que es súper intuitivo, que es, muchas veces todo el mundo hace un modelo, pero ¿qué pasa si el modelo está mal? O sea, ¿cómo podemos tratar de pensar en generar modelos
que sean robustos, incluso si el modelo está mal. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a llevar al ejemplo que me parece que es más claro para la Argentina. Imagínense que estamos en el Banco Central, tenemos un modelo de inflación y la inflación nos da un sendero que va optimísticamente bajar así persistentemente. Y nosotros tenemos que hacer algo, mover la tasa de tal modo para que se cumpla ese sendero. Pero ¿qué pasa si el modelo está mal? Y entonces, ¿cómo deberíamos mover la tasa más prudentemente? Tal vez deberíamos ser un poquito más restrictivos todo el tiempo, asumiendo que el modelo está mal, o cómo deberíamos ajustar. Y eso es o sea, que cada vez que uno piensa en hacer un modelo, de algún modo tiene que pensar que el modelo está mal. Y eso es algo que me quedó después con los años. O sea, que cuando me tocó, no sé, hacer modelos de inflación a mí mismo, yo nunca hago un solo modelo, hago como 10 modelos de inflación. Y después los promediamos y miramos cómo impacta en cada uno de los modelos. Pero vamos a tomar como premisa de que cada uno de los modelos está mal. Qué genial. ¿Y cómo te fue en calificaciones? ¿Cómo te fue en esos años de doctorado? ¿Y en qué te volcás para la tesis? No, como te digo, me fue bien, fue desafiante, hubo que estudiar un montón. Esos primeros exámenes de lo que se llaman los core, que son medio eliminatorios, fueron muy intensos, fueron meses de estudiar. Y me preguntabas dónde me volqué. Nada, tuve la suerte de que varios de los profesores estaban trabajando sobre temas que llaman de información. ¿Qué es esto? Que están relacionados con teoría de juegos y que es cómo se comporta la gente o los inversores cuando la información es imperfecta. Que de hecho vi 2 o 3 veces distintos profesores mencionar el mismo paper, que es un paper que también a mí me voló la cabeza, Grossman-Stiglitz del 80, y que dice algo que es muy concreto. Y muchas veces cuando todos hacemos la maestría o algún curso de finanzas, le dicen, bueno, los mercados son perfectos, tenemos que asumir que los mercados son perfectos. Este paper dice justamente que los mercados, hay una imposibilidad de que los mercados sean perfectos. O sea, que toda la información se refleje en los precios. Claro. Lo que termina pasando es que los precios nos reflejan parte de la información. Yo lo puedo traer hoy en mi laburo, en finanzas, cuando yo miro precios, en estos días el precio puede subir 5 pesos, bajar 5 pesos, y voy a decir, bueno, pero si los mercados fueran perfectos, no pueden moverse así. Porque los precios deberían reflejar los fundamentos, y no están así. Así que me fui como concentrando sobre esas áreas que están relacionadas como cuáles son las condiciones para que haya un ataque especulativo y demás, que mezclado con macro surgen preguntas súper interesantes. Federico, te terminás el doctorado y ¿qué oportunidades te surgen? Y sobre todo, también antes que me olvide la pregunta, debe ser difícil estudiar en Nueva York, ¿no? Porque tenés las tentaciones de una ciudad fantástica ahí, al alcance de la mano. Sí, pero la contracara de eso, que lo lindo que es que todo el mundo te quiere venir a visitar. Entonces, es verdad, eso es verdad. Siempre, sí. Nunca te sentís solo. Cuando estoy terminando el doctorado, mi esposa queda embarazada, así que tenemos como más ganas de volver para Argentina, o más cerca de Argentina, era el 2014, entonces trato de concentrar mis aplicaciones de laburo más para Latinoamérica, y surgieron varias oportunidades en Chile, en México, en Brasil, pero terminamos yendo a Colombia, a Bogotá, que cuando lo fui a conocer me gustó mucho y era una universidad muy buena, la Universidad de los Andes en Bogotá. Mirá qué bien. ¿Y cómo la pasaste ahí? ¿Hasta qué año te quedaste? ¿Hasta qué año te quedaste? Te quedaste 1 año y medio más o menos. Exacto, como dice allá, la pasamos muy rico. Y lo que pasó en el medio fue, bueno, nos volvemos porque surge una oportunidad para volvernos, concreta, de la mano de Marco Buscaglia,
Sí. Otro entrevistado. Sí, otro integrante del Team Shot Financiero. Marcos estaba volviendo también con su familia y me contacta, me dice, che, nada, estoy abriendo una consultora, si me quería sumar como economista jefe para cubrir a América Latina. Y me gustó, me dio una excusa muy buena para volver. A mí siempre me gustaba hacer la consultoría, eran cosas que ya había hecho. Claro. La academia pura y dura no me terminaba de llenar en términos de mi personalidad, ¿no? Como que soy un poco más curioso, más inquieto. Sí. Y por otro lado, hubo un shock del petróleo, que nada, el petróleo cae de 100 a 50, el tipo de cambio termina funcionando como un colchón en Colombia. Claro. Y ya, pero ya como la oferta era más fácil que me dan una oferta atractiva de otros lugares que quedándome ahí. Claro, el salario en dólares en Colombia te bajó. Exacto. Todo me cerró para volver. y bueno, ahí venís a enero del 2016 a Alberdi Partners, que es la de Marcos Buscaglia. Exactamente. Bueno, venimos en enero. ¿Cómo? En pleno debut de la gestión de Mauricio Macri. Sí, escribiendo sobre los blanqueos, la salida al mercado, la posibilidad de que fuéramos parte de fondos, parte de los índices para los fondos, claro. Actualizando modelos de rating soberano, a ver dónde podía terminar yendo Argentina. Aparte de todo ese proceso de muchísima confianza que se generó a los inicios de la administración de Macri. ¿Y cómo llegás al Ministerio de Economía en noviembre del 2017? Llego de la mano de Guido Sanleris. Otro integrante del Shot Financiero. Exactamente, que nos conocíamos, nos habíamos de hecho visto allá en Nueva York. Claro, pues él terminó Columbia. Sí, en alguna oportunidad. Y le surge, él estaba como jefe de asesores de Duhovne y nada, le surge la oportunidad de contratar a alguien y me contrata a mí con la idea de darle cierta, este sesgo académico o estas dos patas que yo hablo medio con la consultoría y con la academia, tratar de, a partir de ahí, ir construyendo modelos y cosas. Y no, fue los 2 años y medio más interesantes de mi vida. ¿En serio? Mirá qué bueno. Pero tuviste que bailar bastante, porque fueron 2 años intensos en la gestión. Y acá estuvo, obviamente, también siendo entrevistado Nicolás Duhovne y nos contaba lo que fueron esos años, ¿no? Sumamente intensos, pero también interesantes. Y experiencias de que uno aprende. Acá yo recuerdo una frase acá de Duhovne, acá en Shot Financiero, que hasta te diría que la podemos traer a colación al presente. Qué difícil es lanzar un plan de estabilización cuando tenés enfrente al kirchnerismo con posibilidad de ganar una elección. Exactamente, eso fue lo que dijo Nico. Lo cual adhiero, o sea, de hecho, me retrotraigo con lo que me decía Sargent. Sargent dice, mirá, el éxito de ya no cualquier plan de estabilización, de cualquier política es la credibilidad sobre lo que estás haciendo. Si vos no tenés credibilidad, es muy difícil de que la política termine implementándose. Y Calvo redobla la apuesta. Claro. Y dice, sin credibilidad es capaz que sale en contra. O sea, lo que vos estás tratando de hacer para un lado te sale... Te va al equilibrio malo. Así que sí, de acuerdo con lo que dice Nico. Y bueno, te quedás hasta agosto del 2018. Te vas con Nicolás Duhovne del Ministerio de Economía. Ahí paso de lo que era la jefatura de asesores a la subsecretaría de programación macro. Okay. Entonces me nombran subse y tomo un equipo ya más grande. Nosotros originalmente éramos como un task force, lo llamaría, un equipo muy chico que trabajábamos con Guido. En pensar políticas, adelantándonos un poco a un montón de cosas, un equipo muy chiquito, pero muy eficiente, y después me voy a trabajar a la subse, ya hago un equipo más grande, como de 40 personas,
y hacer, no sé, desde las proyecciones para el presupuesto hasta los modelos que se terminaban discutiendo en las conversaciones con el fondo. Nada, ya una cosa mucho más institucionalizada, pero nada, súper interesante. ¿Cómo viste ese día tan importante en la economía y en la historia también de los mercados financieros, que fue el día después de las PASO del 2019? ¿Cómo viviste ese día vos desde el Ministerio de Economía? Fue un día muy complicado, donde uno sabe que cualquier medida que uno tome va a ser fea, pero estás tratando de ir a apagar un incendio. La verdad que estaba fuera de los parámetros que estábamos trabajando en ese momento. Yo, de hecho, te puedo decir que en ese momento estábamos trabajando ya para programas o políticas pensando en los meses que seguían, más que en la eventualidad de las elecciones. Pero yo sí lo tengo que graficar de un modo también relacionado con, no sé, cómo formamos las expectativas, cómo pensamos. Te diría, mirá, si tenemos que adivinar cuánto va a salir el resultado del primer partido de Argentina en el próximo Mundial, ¿sí? Sí. Y tenemos que tirar un número. ¿Qué número dirías? No sabemos ni contra quién juega. Yo te digo, juega Messi. ¿Cómo sale ese partido? Yo le pondría una fichita, Argentina, un 2-0. Perfecto. ¿En algún momento vos pensarías que puede salir 20-0 No. perdiendo Argentina? No, eso no está dentro del marco. Viste tantas cosas hacia atrás que te ayudan a pensar y a generar esas expectativas, que hay escenarios que son muy difíciles de ver. Lo mismo lo podemos aplicar tal vez para las elecciones de septiembre pasado, que no estaba, digamos, entre los parámetros que el mercado estaba viendo, pero se dan esos shocks que realmente cambian un poco, por lo menos la historia argentina. Y una reevaluación de precios y, como te digo, desde el ministerio era salir a sacar medidas que contuvieran el impacto. Claro, control de daño. Totalmente. En paralelo, empezás a dar clase en la DITELA en marzo del 2017, ¿no? Sí, un vicio que tengo. Pero está muy bueno. Me encanta. Pero está muy bueno. Sí, me encanta. De hecho, doy clase desde que me gradué en la licenciatura de DITELA. Desde aquel momento di clase en Argentina en ese momento, después en NYU, después en Bogotá, y al día de hoy sigo dando clases. Me parece que es un ejercicio muy útil para mí. Porque hoy estoy dando, por ejemplo, macro, y voy y explicar muchas de las cosas que están sucediendo a chicos que no tienen tanto entrenamiento en economía, es tratar de simplificar las cosas, y es una experiencia súper valiosa, desde distintos lugares, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo llegás una vez que, termina la gestión de Mauricio Macri, ya estamos en la gestión de Alberto Fernández y entras de vuelta a la consultoría? Sí, el equipo que habíamos trabajado tanto tiempo en el ministerio con Guido y otro colega que aprecio mucho, Fran Ballester, decimos, vamos a seguir este equipo, que es capital humano y demás que tenemos, y formamos una consultora chica, y eso fue durante la pandemia. Entonces estuvimos trabajando en distintos temas, escribiendo un par de papers para distintos organismos sobre Argentina y austeridad fiscal, términos de intercambio. Trabajamos un montón de temas y fue súper interesante. En ese momento estábamos todos encerrados, poder pensar un poco más profundamente algunas de las cosas, desafíos que habíamos tenido durante la administración. ¿Y cómo llegás a AdCap? Los mercados obviamente siempre te interesaron, los mercados financieros. Totalmente. Tuve una experiencia haciendo estrategia para una consultora de Canadá, de hecho, mirando el mundo, que se llama Numera, y ahí lo que hicimos fue cosas muy, muy quant, y estoy trabajando ahí. Me contacta Eduardo Levi Yeyati, con el cual había trabajado, como te conté antes, sí, del 2008, y siempre teniendo algún paper en el tintero con Eduardo, escribiendo, publicando distintas cosas. Y ahí me dice, che, mirá, surge esta oportunidad en AdCap,
Y nada, yo veo, se abre un poquito la puerta y me encantó. Porque la verdad era una oportunidad que estaba esperando algo así hace tiempo. Así que fue súper interesante, es súper interesante. Sí, aparte de un gran equipo ahí adentro. Sí, y además, nada, con los distintos clientes con los cuales trabajamos, nos permite pensar cosas de un poco más largo plazo, cosas de corto plazo, esto que te decía, muchísimos de los desafíos intelectuales que había estudiado, problemas de información y demás, hoy lo veo reflejado en datos, hay que interpretarlos y demás, y además me tocó un momento súper interesante para mirar a Argentina, ¿no? Sin duda. Está pasando de todo. Está pasando de todo, histórico. Sí, es para escribir millones de papers a partir de eso. Y bueno, y ahí enganchamos con otra de las preguntas clásicas de Shot Financiero. Federico, ¿cómo ves el plan Milei? Yo creo que originalmente partió de una premisa, un diagnóstico, el cual comparto, que había que dar una vuelta del timón fuerte, contundente, en lo que respecta a la dinámica fiscal. Pero por otro lado, cuando uno ve el resto de las variables, entiende que esa es una condición necesaria, pero hay otro montón de cosas que resolver, y nosotros siempre contamos que Argentina en últimas instancias lo que enfrenta es un trilema. Como hay un mandato social que te dice, che, vos tenés que resolver el trilema, le dice al policy maker, al hacedor de política. Tenés que bajar la inflación, tenés que hacer que esta economía crezca y tenés que resolver el frente externo, déficit de cuenta corriente, déficit de dólares, como lo quieran poner. Y es como que distintos gobiernos se han concentrado en focalizarse en distintos vértices de ese trilema. Te podría decir, tal vez la administración de Prat Guy se concentró, bueno, vamos a crecer primero, vamos a resolver ese vértice del trilema primero. Esta administración se concentró, bueno, bajar la inflación. Pero cuando vos te concentrás en esa parte del dilema, típicamente las otras como que sufren un poco. ¿Por qué? Porque vos bajás la inflación, típicamente eso va a apreciar el tipo de cambio, entonces el frente externo se va a debilitar un poquito. Bajás la inflación y típicamente hay que hacer políticas restrictivas para bajar la inflación, entonces el crecimiento también se debilita un poco. Y es como difícil balancear eso. Entonces, el equipo económico de a poco me parece que reconoce esos distintos frentes que tal vez le había dado menos prioridad anteriormente y va recalibrando para que no se pierda nada o tratar de balancear mejor este trilema tan complejo que enfrenta la Argentina. Sí, sin dudas. Y Federico, última pregunta y que está relacionada también con tu experiencia como profesor. ¿Qué consejos le das a aquellos que se están iniciando en la carrera de económicas? Es una pregunta compleja. Y me parece que parte de la complejidad es que el mundo está cambiando tanto. Claro. Que los desafíos hacia adelante por ahí son distintos también. Pero entre las ideas que me surgen así, creo que es importantísimo leer historia. Entre las cosas que es Sargent, además de ser un gran macroeconomista, es un gran historiador, sabe muchísimo de historia económica. Yo la manera en la cual yo lo implemento, que por ahí a alguien le sirve, yo tengo un commute muy largo para el trabajo y meto audiolibros. Me he leído las biografías, ahora estoy con la biografía, el libro The Source Code de Bill Gates, interesantísimo. Mira qué bueno. Entonces, aprovechar y leer lo más posible, porque sobre todo lo que hay que escapar ahora es que el entretenimiento es tan adictivo, los otros partes del entretenimiento es tan adictivo, que tal vez leer es incluso difícil, encontrar el momento y las ganas. Sí, vos decís también por referencia a la adicción de redes sociales, ¿no? Bueno, mismo Netflix es adictivo, o sea, te lleva al próximo episodio sin que vos digas nada. Entonces, tratar de leer un poco más, que te abre la cabeza. Después, el otro consejo, me parece que cualquier disciplina que uno mire hacia adelante va a ser mucho más multidisciplinaria que lo que es hoy. O sea, tal vez ya no pensamos en un economista, pensamos tal vez en un economista de salud, un economista de transporte, un economista de redes sociales, un economista que sea experto en AI. Entonces, como que ir abriendo la cabeza en ese mapa. Yo lo que hice particularmente es como siempre
sin saber a dónde quería llegar específicamente, desde el principio tratar de ir guiando las decisiones para que me lleguen lo más cerca posible de esos lugares. Decime. ¿Cómo? Porque justo recién mencionaste AI, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Pero aparte, si lo estás aplicando en la enseñanza, que es algo que a mí me interesa también. Mirá, en la enseñanza todavía no, pero en mi dinámica diaria sí, constantemente. O sea, usamos AI para preguntarle de todo, desde distintas regulaciones, cómo las puede interpretar directamente AI, y armamos un bot para hacer esas cosas, hasta procesar reportes. Pero ahí yo lo que veo como una dificultad para los más jóvenes es que tienen que como ejercitar conscientemente el esfuerzo. Yo cuando tenía que buscar un paper, me tenía que ir a la biblioteca, loguear a un servidor que era específico donde estaban los papers, bajarlo, imprimirlo, y después irlo a leer en mi casa. Y es como que eso te ejercita el esfuerzo, ¿viste? Como las ganas, la motivación de esforzarse. Y me parece que eso también es muy importante. Y después lo que a mí, digamos, yo tuve que hacer un esfuerzo viniendo de Tandil sin tener una red acá, y mucho menos una red en mi disciplina en economía, es tratar de trabajar con gente, de armar un círculo. Típicamente la gente te quiere ayudar y va a estar bien predispuesta. No es por... te puedo tratar de decir por qué. En Argentina tenemos tantos analistas macro. En una economía desarrollada hay muchos analistas de M&A, más micro. Pero en Argentina tenemos macro porque esos son los principales quilombos. Exacto. Y a pesar de que hay un montón, hay una cordialidad muy buena entre los colegas, y me parece que hay que trabajar y tratar de generar esos espacios para potenciarse. Buenísimo. Federico, desde aquí de Shot Financiero te mandamos un gran abrazo. 1000 gracias por tu tiempo y sobre todo y felicitaciones por esa carrera que has hecho maravillosa y que sigue en desarrollo, pues sos bastante joven. Me queda un rato. Te queda bastante Sí, tiempo. sí. Así que ¿quién te dice que hagamos acá un Shot Financiero segunda parte? Bueno, me encantaría. Muchas gracias a vos, Will, por la entrevista. Saludos a todos por ahí y de vuelta un gran abrazo y felicitaciones por la carrera. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Federico Filippini. Nos reencontramos en una semana nada más en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.